correcto. La suspensión de actividades también ha afectado el proceso de elección de contralores internos en órganos autónomos, pues no se ha podido realizar el registro de aspirantes. En el orden del día de la sesión de ayer se incluían los acuerdos para celebrar sesiones solemnes con motivo de la conmemoración del centenario luctuoso de Emiliano Zapata y para la conmemoración de los 500 años de la fundación del puerto de Veracruz. Por segunda ocasión en 2 semanas, los coordinadores de las bancadas de oposición se reunieron en un restaurante, por ahí muy cerquita, dice que tiene unos búhos, demandaron a las autoridades garantías para poder realizar su trabajo en San Lázaro. Ahí lo tienen, mis queridos amigos. Y miren, rápidamente, no sé cómo vamos de tiempo, papá, 20 minutos. Y Darcy, Claudia, gracias, muy interesante, qué bueno que te gusta muy mal esa parte, sí, caray. Aquí estás, mi querido Ponchito, estoy hablando acerca de esta legislatura que está en vigor y que no pueden trabajar y llevan 3 días los diputados porque están los de la CENTE allá afuera. Métalos y discutan, platiquen, lleguen a acuerdos. Todos, aunque no pensemos igual, podemos llegar a puntos de acuerdo, por favor, aunque sea uno, pero sí podemos, sí se puede. Gracias a ti, Alfredo Tapia Rueda, gracias Lupita San Juanico, Norma González, Rata Jacob, muchísimas gracias. Y voy a despedir esta parte ya del programa, me quedan 10 minutos, si es que me puedo extender tanto. Claudita Hernández, gracias. El enemigo de la arquitectura. Les estoy hablando que a lo mejor, ¿quién fue? Nerón mandó quemar Roma, ¿no? A destruir edificios y cambiar la cultura. Él pensaba que derrumbando edificios y quemándolos, pues así se cambia la forma y la vida de las sociedades, ¿no? De tiempo en tiempo, como decía don Porfirio antes de salir al exilio a París con su esposa, y le dijo, oye mujer, ¿por qué? No, le dijo a Limantur, a su secretario de Hacienda, si no mal recuerdo en la historia lo que leí, dice, ¿por qué los pueblos dejan de querer a sus gobernantes? Ay, don Porfirio, qué pregunta. Se aventó la de los 64,000 pesos. ¿Por qué los pueblos dejan de querer y amar a sus gobernantes? 33 años lo amaron y después lo corrieron, ¿no? El enemigo de la arquitectura, Juan José Vaz, este hombre, nunca pudo realizar su sueño. ¿Saben cuál era su sueño? Cuando pasaba por ahí enfrentito de Catedral, decía, con toda esa cantera que está ahí enfrente, si la derrumbo, ¿cuántos edificios públicos podría hacer? ¿Cuántas escuelas podría hacer? Algo para el beneficio de la sociedad. Fíjense qué encono tendría contra la religión y que había adoptado una interpretación personalísima sobre el cambio y la división entre el Estado y la Iglesia. Menos poder para la Iglesia, más poder para la ciudadanía. Fíjense qué interesante, este hombre de la tercera legislatura de 1863 a 65 así pensaba. Nunca pudo realizar su sueño más acariciado, demoler la catedral de la Ciudad de México a cañonazo limpio. Se cuenta que cuando Juan José Vaz, nacido en 1820 y murió en 1887, sí, pasaba frente al majestuoso templo, daba un suspiro y se imaginaba cuántas escuelas, edificios y centros de arte podrían construirse con aquella cantera, y lo bien que se podría usar su espacio para cosas de provecho. Este oriundo de Guadalajara sería una de las peores amenazas contra la arquitectura religiosa en toda nuestra historia nacional. ¿Se la sabían? Proveniente de una familia distinguida y de ascendencia aristocrática, excombatiente de la Guerra de los Pasteles y contra los invasores estadounidenses en Churubusco, Molino del Rey y Chapultepec, el carácter de Juan José Vaz y Palafox era, en palabras de Enrique Fernández Ledesma, impulsivo, tosudo, delirante de acción, lírico del jacobinismo, insolente y hasta obsceno cuando le ganaba la exaltación. Gustaba de las exhibiciones de su valor siempre lleno de ardores y de penachos, y se hacía llamar el Inmaculado, que para mis amigos que no sepan qué quiere decir, es sin mancha. Fue 4 veces gobernador del Distrito Federal. Yo tengo otra historia en la que 5 a 6 veces fue gobernador del DF.
Aquí dice en esta obra que tengo a la mano 4 veces. Yo sé que de 5 a 6. La sexta no pudo porque murió. Quien vio en aquel güero astuto, lleno de energía, Benito Juárez, al perfecto candidato, no para guiar una ciudad en plena crisis y transformación, sino para embestirla. Se le ve a don Juan José en todas partes, comenta un periódico de la época, accionando, gesticulando, improvisando y resolviendo problemas. Las colas de su frac azul parecen gallardetes agitados por el viento. No corre, vuela. No piensa, obra. Solo que a veces obra sin pensar. En él todo era pasión y fue el calor del momento lo que lo llevó a tener una afrenta personal en y en contra de la catedral y lo que ella representaba, suceso que pasaría a la historia más como anécdota y rima que como una afrenta militar. Todo comenzó cuando en 1856, durante la Semana Santa, a este un tanto obstinado jefe de gobierno, casi siempre furioso, le negaron rotundamente la entrada al recinto. ¿Por qué será? Y no era para menos, don Juan José quería participar de los oficios del Jueves Santo. Entrando a la catedral montado en su caballo, la negativa de los curas lo sulfuró, y al día siguiente regresó con la artillería misma que dispuso frente al atrio, mandando a la tropa a rodear el sagrado inmueble. El pueblo reaccionó de inmediato y en medio del fervor religioso que caracterizan tales fechas, enfureció y se amotinó frente a la catedral. La situación tensa y a punto de estallar llevó a Baza a replegarse, y así el extremista ateo se quedó con las ganas de reventar en 1000 pedazos la catedral. ¿Cómo la ven? La batalla de Jueves Santo, obra salida de la pluma de don Ignacio Aguilar y Marocho, alto miembro del Partido Conservador, literato católico y hombre ingenioso, fue un pliego que se publicó ridiculizando el hecho. Sus varias ediciones circularon por las calles de la ciudad con éxito rotundo. Según Fernández Ledesma, militares y paisanos, amas de cría, arrapiesos y hasta señoras repetían sus versos de memoria. Fija cual buen general su primera paralela en medio de la plazuela para sitiar la catedral. El 16 de septiembre de 1856, el entonces presidente sustituto de la República, don Ignacio Comonfort, publicó un comunicado donde, entre otras cosas, se decretaba la demolición de edificios y la ocupación de terrenos para causa o por causa de utilidad pública, así como la inmediata apertura de calles comunicantes. No pudo haber mejores noticias para don Juan José Baz, quien, tomando la disposición del presidente con entrañable cariño, comenzó a demoler todo a su paso, sobre todo si con ello lograba fastidiar al clero. Ponía unos polines de techo a suelo, los empapaba con brea, les prendía un cerillo, fuego, y derribaba el edificio en una noche. Así dicen que en el lugar donde estuvo el cadáver de Maximiliano se iba a hacer un santuario, mandó quemarlo y derruirlo en un solo día, en una noche. No pudo haber mejores noticias para Baz, ya lo dije. Pocos políticos han logrado en tan corto tiempo cambiar radicalmente la geografía de su ciudad. En su libro Elogio de la calle, biografía literaria de la Ciudad de México, 1850-1992, Cal y Arena, Vicente Quirarte dice: entre 1861 y 1867, bajo el mandato de Baz, se demolieron total o parcialmente los conventos de San Francisco, Santo Domingo, San Agustín, San Fernando, La Merced, La Concepción, Santa Isabel. Para derribar tanto edificio clerical, construcciones originalmente concebidas para funcionar como fortalezas medievales, ya les dije, Baz gustaba de usar un método que perfeccionó con ahínco: untar de brea grandes vigas para atorarlas entre piso y techo, ya les dije. Posteriormente prenderles fuego para que el edificio se derribara, comenta Quirarte, y si no, pues siempre estaba a la mano un buen cañón o mortero. Además, el gobernador era un destructor rapidísimo. Cuando Benito Juárez visitó el cadáver de Maximiliano, ya les dije, una visita que se realizó con tanto sigilo que los periódicos de la época no la registraron, Juárez pudo concebir en toda su magnitud el triunfo de la República y su victoria personal, comenta el historiador Alejandro Rosas. Dispuesto en la iglesia de San Andrés, temía, ya les dije,
que se convirtiera ese recinto en una especie de centro de peregrinación de los partidarios del imperio. Entonces Vaz se ofreció a solicitar a destruir el templo, cosa que consiguió en una sola noche. De igual forma, en una sola noche abrió la calle de Independencia y derribó parte del convento de San Francisco. También abrió la calle de 5 de Mayo, de la que López Velarde escribió: le soy adicto a sabiendas de su carácter utilitario, porque racionalmente no podemos separarla de las engañosas cortesanas que la fatigan en carruaje, abatiendo con los tobillos cruzados la virtud de los comerciantes. Sorprendentemente, sobre todo para un demoledor tan atareado, Vaz tuvo tiempo para construir la Escuela Industrial de Huérfanos. Gracias, mis amigos, por escucharme. Gracias, mis amigos, por verme. Mario Esteban Ángeles Pérez, página del Planeta Vivo del Chip. Claudia de la Mora, ouch, qué intenso estallar, ¿verdad? La catedral. Gracias, mis amigos, por verme. Qué bueno que les gusten estos temas. Una pequeña dosis de cultura, en cápsula, en gota. Tómenla para que tengan referencia, para que sepan de historia, para que conozcan los hechos actuales y los confronten y saquen sus propias conclusiones. Gracias, amigos. Les mando un fuerte abrazo. Se despide de ustedes con todo cariño su amigo el Chief. Hasta mañana en Personas y Bienes.